Soy María Laura Bertero, consultora migratoria en Canadá, pero sobre todo soy un optimista y fiel creyente de que tener un plan B de vida en un país como este es posible. Quiero compartir con ustedes mi historia y la de muchos otros inmigrantes que un día emprendieron con su gran sueño de llegar a este país del norte. También quiero compartir con ustedes mensajes de grandes autores que nos enseñan a confiar en nosotros mismos y finalmente quiero contarles de famosos inmigrantes que encontraron su espacio en Canadá y triunfaron magistralmente en todo el mundo. Comenzamos. Buenas, mis queridos oyentes. Gracias por sintonizar mi programa nuevamente. Los saludo desde mi ciudad, Alliston, que está a las afueras de Ontario, Canadá. Aunque les voy a contar una cosa, en realidad no es una ciudad, sino es un asentamiento y es parte de la ciudad de New Tecumseh. Eso de asentamiento yo sé que suena medio primitivo, ¿verdad? Pero en realidad es como una ciudad muy desarrollada. Tanto así que la cuarta planta más grande del mundo de Honda está establecida aquí en mi hermosa ciudad o mi hermoso asentamiento de Alliston. Mis buenos oyentes, recuerden que esta entrega tiene 3 entretenidos segmentos. El primero es informativo, es información motivadora sobre pasos a seguir y maneras de pensar para lograr nuestros sueños. El segundo segmento es contarles sobre la vida de un inmigrante que encontró su espacio en Canadá y triunfó a nivel mundial. Y finalmente, el tercer segmento es una entrevista a uno de mis clientes, quien nos contará cómo fue su proceso para llegar a Canadá, su experiencia inicial y en dónde se encuentran hoy por hoy aquí en Canadá. Recuerden que soy consultora migratoria, por eso estoy hablando de la experiencia de mis clientes. Arrancamos, mis queridos amigos. Hoy día quiero hablar de un tema vital, queridos oyentes. Quiero hablar del poder creativo de la palabra y la fuerza que ella tiene en nuestro día a día. ¿De qué estoy hablando? ¿De la palabra? Pues sí, mis amigos. La forma en la que hablas, la forma en que hablamos, las palabras que elegimos marcan una tremenda diferencia entre la gente que triunfa y la gente que se queda atrás. Esto tiene ciencia también. ¿Sabían que el centro del cerebro que controla el lenguaje tiene poder y dominio sobre todos los demás centros cerebrales? Por eso, no es curioso que los predicadores, los conferencistas tengan el poder que tienen, porque el centro de la palabra hablada tiene dominio sobre los demás centros nerviosos. El centro del habla y el nervio que controla el lenguaje tienen poder sobre todo el cuerpo. Increíble pensar que una persona solo hablando puede manipular su cuerpo de la manera que desee. Incluso pueden dominar a masas. Por ejemplo, no es coincidencia que digamos, no sé, me siento mal, me voy a enfermar. Y de repente estás con la nariz roja, los ojos llorosos y con un pañuelo agripado por todo lado. ¿Te diste cuenta? Le diste la orden a tu cuerpo de que se prepare, que te vas a enfermar. Le diste la orden, estás enfermo y el cuerpo reaccionó tal cual le ordenaste. Otra cosa muy típico de los padres que les decimos a nuestros hijos, pequeños o grandes, no importa la edad, no salgas así, te vas a enfermar. Acabamos de lanzar una proclamación tan afirmativa y tan poderosa que el cerebro la recepta y manda la orden al cuerpo. Por eso es tan significativo pensar antes de hablar. ¿Por qué no decir lo contrario? Mi invitación en el programa de hoy día es pensar 2 veces en cómo decimos las cosas. Por ejemplo, si tienes ganas de decir me voy a enfermar, guarda silencio unos 2 segundos y más bien lanza una afirmación diferente. Por ejemplo, mi cuerpo es sano, yo nací súper sano y me voy a mantener bien. Amigos míos, créanme, el uso adecuado de la palabra es la clave del éxito para un ser humano. Si tú le mandas un mensaje a tu cerebro diciéndole que no tienes ninguna habilidad o talento, tu cerebro procesa la información diciendo, bueno, hemos recibido instrucciones del sistema nervioso central de que no tenemos ninguna habilidad ni destrezas y es entonces donde te aceptas como una persona perfectamente inútil.
Fíjense, yo recuerdo, les cuento una anécdota de mi experiencia. Yo recuerdo cuando era niña y en toda mi infancia y juventud, yo le escuchaba a mi mami y a mi papi hablar con sus amistades y ellos les decían, ay no, mi hija María Laura es muy determinante. Y yo abría los ojos con sorpresa y sentía toda esta emoción en mi cerebro y en mi corazón, porque como era una niña, todavía yo no me conocía tanto como mi mami me conocía en ese momento. Así que cuando ella pronunciaba estas cosas, yo me emocionaba mucho al descubrir que yo era determinante y eso marcó toda mi vida y crecí pensando que yo era determinante. Pero también pasaban otras cosas, o sea, porque es parte de la naturaleza humana. Nosotras en ese momento éramos 3 hijas pequeñas, ¿no es cierto? Mi ñaña Maite, mi hermana Carla y yo. Luego nació mi hermano Renato, Carlitos Renato, que ahora ya vive aquí en Canadá con nosotros. Y bueno, como éramos 3 niñas pequeñas, mi ñaño no nacía todavía. También éramos como niños desordenadas y mis papis pobres trataban de que mejoremos en ese sentido, pero el mensaje que me daban era de que era desordenada. Era María Laura, eres una desordenada, arregla ese cuarto. Y me lo repitieron tantas veces también, o sea, eres una desordenada. Y esa información también la procesé de la misma manera que cuando me decían que era determinante. Y a veces hoy por hoy, ya que soy adulta y veo mi habitación un poco desordenada, hay una parte en mi cerebro que me recuerda que soy desordenada. Pero claro, ahora soy una adulta, leo este tipo de cosas, trabajo en un montón de cosas de mi mente, de mi personalidad. Y trato de mandar un mensaje diferente. Y pienso y digo en voz alta, bueno, lo contrario. A mí me gusta mi casa linda, limpia y ordenadita. Me gusta mi cuarto bonito. Entonces trabajo con esos mensajes que algún rato fueron tan filtrados en mi cerebro. Con esto voy incluso, mis queridos oyentes, a cuán fundamental es cómo nos comunicamos con nuestros hijos. ¿Ok? Yo tengo mis 2 hijitas, Habana y Lali, tienen 9 y 8 añitos. Bueno, no, en realidad mayo, las 2 bebés nacieron tienen 11 meses de diferencia y en mayo de todos los años las 2 tienen la misma edad, hasta junio que Habanita ya cumple años, pero hoy por hoy las 2 tienen 9 añitos. Y yo a mis hijas, desde muy chiquititas, trato de hablarles en positivo siempre. Les digo que son inteligentes, que son recursivas, que son niñas exitosas, que son buenas y generosas, aunque de repente el tema de la generosidad cuesta, porque nos cuesta, ¿no es cierto? Nadie nace súper generoso. Eso es un trabajo que hace tu ambiente, que hace parte de tu educación. Otra cosa que yo les digo con fuerza es que son sanas y que tienen cuerpos muy fuertes y muy sanos. Ellas a veces me preguntan por qué aquí en Canadá hay un montón de alergias, ¿no? A todo lo inimaginable. Y ellas me dicen, mamá, ¿y nosotras alergia a qué le tenemos? Y yo me río para adentro, ¿no? Así me río, no me ven, pero me doy vuelta y les digo que ellas no tienen alergia a nada, que ellas nacieron muy sanas y son muy fuertes. Y además, latino que se respeta no tiene alergias. Yo me río con ellas. Mi marido se ríe cuando me escucha que les digo estas cosas. Amigos queridos, de verdad pienso que a los hijos debemos hablarles como si lo fueran. Acuérdense mi capítulo anterior, decir las cosas que no son como si fueran. Decir lo opuesto, lo que decíamos. Por ejemplo, si son desordenados, decirle, mira qué chévere, tú eres un niño ordenado y mira cómo tienes bonitas las cosas. Así, mientras van creciendo, guardan esta información poderosa en su cerebrito y cuando lo necesiten, va a estar ahí para recordarles que todo lo pueden. A propósito de esto de que todo lo pueden, cuando Habana y Lali eran chiquititas y decían, yo no puedo hacer esto, mamá. Yo les decía, no, tú nunca debes decir yo no puedo. Tú puedes decir, yo puedo todo. Practicando, puedo todo. Y en efecto, era súper chistoso escucharlas porque, claro, más chiquitas tenían más acento gringo. Y saltaban y decían, yo todo puede. Y yo me moría de gusto. Pero ese era el mensaje que yo quería que llegue a mis hijas. Ahora ya no tienen tanto acento, hablan más de ecuatorianas como yo, con un montón de palabritas cubanas por mi marido. Toda una mezcla con X, como dice mi hija Lali. Lamentablemente los seres humanos tendemos a hablar en términos negativos. Amigos, recuerden que la palabra es el pensamiento vestido de vocabulario. Lo voy a volver a repetir porque cuando yo leí esto en la 4ª dimensión precisamente me pareció fascinante.
La palabra es el pensamiento vestido de vocabulario. Es trascendental usarla de manera constructiva. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros o nosotros mismos cuando nos preguntan cómo estamos decimos, ahí más o menos, o fregados, complicada la situación? De hecho, aquí en Canadá, en inglés, tienen una respuesta y dicen, not that bad. Y cuando yo le escuché, me va a perdonar mi súper acento, mis hijas se ríen. Y cuando yo le escuché la primera vez a una amiga canadiense, que en general era así un poco negativa en su forma de hablar, yo le decía a Shirley, lo primero que debes hacer es cambiar esa respuesta. Cuando te pregunten cómo estás, tú tienes que decir súper bien, very good. Y ella me miraba como enrarecida, porque al final del día es una expresión idiomática utilizada en Canadá. Pero para mí, hasta el día de hoy, aunque sea una expresión idiomática, una respuesta de ese tipo conlleva un mensaje fuerte que no es el que quisiera yo tener en mi vida. No, ¿cómo estás? No tan mal. No, amigos. O sea, podemos empezar a cambiar las cosas si usamos un vocabulario diferente. Otra cosa, estimados oyentes, no tengan temor en cancelar decretos y palabras que salen de sus bocas o de la boca de otros. Hay gente con la muy mala costumbre, no digamos con mala intención, pero sí una mala costumbre de hacer bromas o comentarios sobre aspectos de la vida de los demás. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era muchacha que me molestaban en la familia, en el grupo de amigos, porque yo no me casaba tan rápido. Todo el mundo a los 20, 21, 22, 23, 24 años ya estaban casados. Yo tenía 29 años y no me casaba. Yo personalmente estaba disfrutando mi vida profesional, mis ingresos y viajaba y estaba feliz. Pero claro, tal vez la sociedad era más compleja y entre bromas y risas y burlas decían, jaja, nunca te vas a casar y te vas a quedar solterona. Y yo, que ya había tenido estas buenas lecturas gracias a mi papi desde que soy muy joven, yo cancelaba todas esas palabras y a veces les decían en voz alta, sin miedo. Yo decía, ¿sabes qué? Cancelo tus palabras y cancelo esas afirmaciones. Así que si alguien te dice algo, por ejemplo, ese negocio no va a funcionar, o ese viaje no tiene sentido, o te vas a enfermar, recuerda cancelar esas palabras, cancelar esas afirmaciones y mandar el mensaje adecuado a tu cerebro y a tu cuerpo. Nuestra mente es supremamente poderosa. Por último, una escritora que a mí me gusta muchísimo, se llama Connie Méndez, ella habla de la metafísica. Ella decía, y lo digo a veces en mis videos de YouTube cuando hablo de mi tema de Canadá, no es malo ser pobre, lo malo es tener mente de pobre. Por ejemplo, es pensar y decir cuando ves un auto hermoso, una casa maravillosa o la vida, el estilo de vida de alguna persona, ay, yo no podré tener ese auto, es demasiado costoso. Por eso, amigos, cuidar nuestra mente y nuestra palabra es por demás vital y urgente. Así que en este programa, esta vez, les voy a invitar que hagan un ejercicio con ustedes mismos. Traten de cuidar más que lo que entra por sus bocas, lo que sale de ellas y sean positivos. Pues bien, amigos, terminamos este segmento. Muchísimas gracias. No se me vayan. Vamos al siguiente, que les quiero contar de un personaje inmigrante que llegó a mi querido Canadá y que nos da un gran ejemplo de vida. Seguimos con nuestro siguiente segmento. Mis queridos amigos, volvemos al segundo segmento de nuestro programa Plan B de Vida con María Laura Bertero. Recuerden que soy consultora certificada en inmigración aquí en Canadá y es por eso que les traigo este segmento. El mundo de la migración a Canadá nos permite conocer personajes de diferentes nacionalidades que debido a su esfuerzo y trabajo se han convertido en inmigrantes famosos en Canadá. Con el crecimiento de la población latinoamericana en Canadá, se abrieron diferentes nichos de mercado que van desde la oferta alimenticia particular de esos países hasta la información, por supuesto. La comunicación de la información local en español, así como los datos de lo que ocurre en América Latina, en el mundo, en la comunidad y con los inmigrantes, era una necesidad real que un profesional del área, visionario y emprendedor, aprovecharía definitivamente aquí en Canadá.
Hoy queremos contarles sobre José Rey Peña, periodista y empresario colombo-canadiense de Colombia. Es CEO de la Magazine Latino Inc., periódico hispano y compañía de medios, televisión, radio y web en español que brinda información y entretenimiento a los latinos residentes en el sur de Ontario. El vínculo de José Rey con los medios de comunicación comenzó en Colombia, en su ciudad natal de Santa Marta, donde sus estudios superiores en el programa de comunicación social y periodismo dieron paso a una muy completa carrera en alguno de los más prominentes canales del país cafetero. Imagínense ustedes, estamos hablando de alguien que triunfó en Colombia y de repente por la cabeza se nos pasa y cómo así migró. Pero sigamos leyendo un poquito más de José Rey Peña. Trabajó con los grupos empresariales Olímpica FM, RCN Radio, Grupo Radial K y fue productor de 2 programas de televisión en el canal regional Telecaribe y fundador del periódico El Samario, según lo reseña la Guía Hispana. Después tomó la decisión de empacar maletas y viajar a Canadá con la sensación de que el resto de su vida ocurriría en un nuevo destino o en un destino diferente. Ahí tienen, amigos, hay que salir de la zona de confort. Si gente que le está yendo también en sus países sale y se anima, no digamos nosotros. Esto es un ejemplo para los inmigrantes. Así es que llegó a Canadá en mayo del 2004, en donde le tomó poco menos de un año aprender el idioma inglés. Y después casi todo fue trabajo. En el 2005 comenzó a circular su periódico, Magazine Latino, con la idea inicial de ofrecer información y entretenimiento en partes iguales a la creciente población hispana en London, Ontario. A la par del periódico, inicié el programa de televisión en el canal local de la Rogers Television y organicé el programa de radio en la emisora de la Universidad de Western, rememoró José Rey Peña en una entrevista con la Guía Magazine. José se convirtió en Canadá en una fuente de divulgación de información en español y ello envolvía innumerables desafíos. Hacerlo en otros países o hacerlo en otro país en una lengua diferente al idioma del país. ¡Qué macho, no! Venir a Canadá y decir, no, vamos a mantener la comunicación en español y con el objetivo de que sus contenidos generen valor. Seguramente no fue fácil para un recién llegado. No obstante, él comenta, empezar no fue difícil cuando eres una persona sin temores, de fácil adaptación, con fe y que ama lo que sabe hacer, entonces nada es difícil. Entonces todo fluye. José Rey Peña fue reconocido en el año 2012 con la medalla del Jubileo de Diamantes de la Reina Isabel II como uno de los 600 canadienses más destacados del país. En la actualidad, el periódico Magazine Latino que dirige es distribuido en 14 ciudades de Ontario, incluyendo el GTA, el Greater Toronto Area. Además, José cuenta con la emisora latina digital Magazine Latino Radio y en marzo del 2016 celebró los primeros 10 años de su periódico. Un emprendedor, visionario y empresario que además genera fuentes de empleo en Canadá. Interesante, ¿ah? Aquí les tengo otros datos de interés. De acuerdo con los datos del censo del 2016, los porcentajes de inmigrantes autónomos con personal remunerado en diversas industrias son los siguientes: editores de software en un 30%, todos los trabajadores independientes con personal remunerado llegan al 33% en Canadá, consultorios odontológicos 36%, procesamiento de datos, hosting y servicio 40%, restaurantes 50%, diseño y servicios de sistemas informáticos 51%, tiendas de abarrotes 53%, transporte de camiones 56%. La visión de José Peña con Magazine Latino fue y continúa siendo la preservación del idioma español en las futuras generaciones de latinos en Canadá y ser el canal de comunicación entre los empresarios canadienses y el mercado latino de Ontario.
Esto me parece bastante interesante, no perder las raíces, enfocarse y sacarle provecho al máximo, porque a veces, amigos, uno piensa que cuando migra a Canadá y su inglés no es tan fuerte como uno quisiera o tan fuerte como tu idioma de origen, las cosas van a ser diferentes. Y aquí tienen un caso como el de José Rey Peña o el mío mismo. A mí me gusta dar conferencias, me gusta hablar, me gusta compartir este tipo de cosas y claro, no lo logro hacer con tanta fluidez en el inglés, pero no importa. Aquí encontramos nuestro espacio en nuestro mismo idioma. Así que uno tiene que ser recursivo, amigos. Uno no tiene que vencer o dejarse vencer por los miedos y los temores. Bueno, mis queridos oyentes, llegamos a nuestro segundo segmento. Les invito a que nos acompañen en el tercer segmento, que es una entrevista muy linda que tengo en esta semana con una pareja de buenos clientes, buenos amigos, que nos van a contar su historia aquí en Canadá. Sigamos, ¿ok? Y estamos grabando, mis queridos amigos. Buenas noches. Acá son las 7 de la noche, aunque ven que me da un rayito de sol. Siquiera tenemos el sol hermoso. Yo estoy acá en Ontario hasta las 8:30 de la noche. Mis entrevistados del día de hoy son Miriam y David, clientes muy queridos de parte mía. Un caso supremamente especial y ellos también ya nos van a contar algunas cosas. David y Miriam están en Winnipeg, ¿no es cierto? Sí, hola. Ahí estamos. Y pues bueno, con ellos nos conocimos hace algunos años. Antes de empezar la entrevista estábamos haciendo una memoria precisamente de que serán unos 6 años el primer encuentro que tuvimos en el 2014, si no me equivoco. 2015. Debe haber sido a inicios del 2016 o finales 2015. Probablemente, por ahí. porque yo lo relaciono cuando me mudé a Alliston, entonces ustedes fueron uno de los primeros casos. Yo tengo súper buena memoria, no me van a creer las cosas que me puedo acordar de mis clientes. Puedo acordarme que vinieron referidos de Jaimito Cabrera, que es súper querido para mí también. O sea, bueno, Claro. hay cositas. Bueno, nosotros no tenemos buena memoria. Pues yo les voy a refrescar esa memoria. No. Quiero darles la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y gracias de antemano por estar abiertos para contar a la gente que nos ve su experiencia, este viaje de vida que ha sido también para ustedes de emigrar al Canadá. Así que bienvenidos. Cuéntenme un poquito cómo está el clima por allá. Me decían que ya hace unos 3 días empieza a estar medio rico, así que cuéntenme un poquito. Sí, el clima, menos mal, ha mejorado últimamente, porque igual con el encierro y, digamos, no poder salir por el clima es como estresante, ¿no? Además que uno está trabajando desde casa. Pero sí, los últimos 3, 4 días ha estado fantástico. He salido a hacer bici todos los días y he ido a diferentes lugares que ni te imaginas. Fantástico, le ha pasado bellísimo. En la bicicleta. En la bici, sí. ¿Y te vas solo o te vas con Miriam? Me voy solo porque nadie quiere hacer bicicleta. Es que yo sí salgo todo seguido porque yo sí voy a trabajar. Claro. Miriam está trabajando en un servicio esencial. Tú trabajas en hotel, pero espérate, ya vamos a entrar a eso. Déjame contarle, ustedes vivían en Chile, ¿no es cierto? Ustedes son ecuatorianos de Guayaquil, mi mami también es guayaquileña, pero ustedes estaban en el momento que nos contactamos, ustedes vivían a Chile. ¿Cómo nace? ¿Cuál era la motivación que tuvieron ustedes al contactar a Plan B y pensar en esta alternativa de cambiar todo, de cambiar el país, cambiar los aires? Cuéntenos un poco. Claro. Miriam o David. Ya. Mira, nosotros fuimos a Chile en el 2010 con la idea de empezar un negocio y de emprender algo así como corporativo en base a un negocio que tenía mi suegra. Y fuimos allá y mi esposa empezó a rodar eso y todo bien, que era una empresa de servicios, ¿ya? Chéverísimo, teníamos nuestro sitio web, clientes. Era como un bingo, ¿no es cierto? Alquiler de bingo, exacto. de equipos de bingo. Y bueno, todo chévere, pero nosotros allí tuvimos que vivir una tragedia, ¿verdad? Que fue, digamos, al final del 2015, en el último trimestre, nuestra hija desarrolló leucemia. Y bueno, y esa batalla no la pudimos ganar, ¿ya? Así que nos vimos en esa realidad de ver cómo abordar eso. Mientras estábamos allá,
estábamos en el mismo lugar donde vivíamos con ella, estábamos con su cuarto, con sus cosas. Entonces era un pesar durísimo lidiar con eso. Y bueno, en una de esas apareció lo de Canadá, ¿verdad? Hubieron varios movimientos que hicimos ahí antes de contactar a Plan B, a la empresa que nos ayudó, pero nosotros, fíjate tú que nos entró una llamada rara de teléfono un día terrible, porque ese día nosotros íbamos a ver las cenizas de nuestra hija al cementerio, imagínate tú. Y nos entró una llamada rarísima cuando iba yo manejando hacia el cementerio, y era un señor que ofrecía estos servicios, pero en inglés hablaba y ofrecía lo de asesorarte para migrar y todo eso a Canadá. Entonces fue como raro, yo iba manejando, me estaciono en una gasolinera y me pongo a hablar con el tipo para ver cómo hacía este mensaje, y en este momento era como una cosa imposible de pensar, ¿me explico? Y bueno, imagínate tú, fue tan apresurada esa conversación y tan rara, que en ese mismo momento decidimos hacer el pago para empezar. Oh y my God, dimos la tarjeta. Le dimos la tarjeta de crédito y el señor hizo un débito online de $400 y ya. ¿Sabes qué? Tomemos esta decisión, vámonos para allá, esto nos va a ayudar, ¿verdad? Porque estábamos tan tristes, ya, lo hicimos. Y después de unos días nos arrepentimos. Era una cuestión online que no sabíamos qué iba a pasar, entonces, creo que hicimos lo grande, ¿verdad? Entonces... Por si acaso, yo no era ese señor. No, era un personaje que apareció de una forma misteriosa, pero nos agarró en esa coyuntura, Correcto, en ese momento. Apagamos, como te digo. Yo pienso que esa situación a nosotros nos motivó a hacer ese cambio acá, o sea, más. Porque lo conversamos, y esta llamada, ¿por qué en este momento? ¿Será que o sea, no lo habían pensado antes? O sea, sí pensaban hacer un cambio por la situación dolorosa, pero no tenían mucha guía de qué cambio tenía que ser. No, pues no habíamos empezado en nada. O sea, lo habíamos pensado hace como 15, 20 años atrás. En Canadá, la idea, por este amigo Jaime, ¿verdad? Que se fue y todo el mundo pensó que lo que él logró y el éxito que logró era como el camino a seguir, ¿verdad? Entonces, estaba siempre en el radar. Pero con esa llamada, ¡pum!, se activó la idea y dijimos nosotros, hagamos esto, pues, porque esto sí nos podría ayudar. Esa fue como la conversación que tuvimos. Salimos de acá, ¿verdad? No teníamos nada contra el lugar, o sea, el lugar, nosotros amamos ese lugar, o sea, fue una experiencia hermosa, Chile, pero necesitamos el cambio, ¿ya? Entonces ahí fue que convenimos y conversamos. Hagamos esto y vamos a tener que lidiar con otro idioma, vamos a tener que empezar de cero. Esto nos debería ayudar, me explico, a estar en otra cosa a la cabeza, ¿ya? Porque nosotros llorábamos todos los días, o sea, era una cosa terrible. Entonces... Y ahí fue que nos acordamos de la ex jefa de él, que es la esposa de Jaime. Exacto. Entonces, y nosotros la contactamos enseguida, ¿sabes? Que mira, contactemos y preguntemos. Yo sé que ellos están en Quebec. Y todo comenzó así a abrirse puertas, digo yo así, de esa manera, porque ella enseguida dijo, sí, perfecto, tal día conversamos, y nos reunimos. Y ahí nos presentó al esposo, bueno, tú sí lo conocías, sí, y ahí nos pusimos a conversar, y él dijo, no, yo conozco aquí a María Laura. Es una persona que tiene una empresa que asesora. ¿Ya? Y enseguida nos hizo contacto, y fue maravilloso porque así mismo, enseguida tú nos contactaste y nos agradó mucho porque siempre conversamos del tema. Cuando con ustedes nos contactamos, ver esa familiaridad que había entre ustedes y nosotros. Ya ver, por ejemplo, cuando conversábamos, estaban nuestros hijos al lado y corriendo y para ti gustoso, o sea. Y tus hijitas también estaban por allí saltando, entonces esa relación de confianza fue como comparado con ese negocio web que hicimos. Oh my God, claro. Hay una persona que la vemos y todo. Así que así fue como, ya, nos olvidamos de ese dinero, chavos ahí, ¿verdad?
A lo mejor era scam, posiblemente, no sé. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque a la final, qué chistosos, qué chistosos. Pues yo me acuerdo de, como les decía, de cuando empezamos a conversar y de verdad que son el caso más sentido que yo he manejado en todos mis años, precisamente por el momento que vivieron. Los admiro profundamente, no puedo ni siquiera imaginarme cómo puede sentirse uno, pero son un ejemplo de fuerza y son un ejemplo de gran lucha, y a buena hora sus hijitos que están con ustedes tienen unos padres maravillosos que han aprendido a salir adelante contra contra la adversidad más grande que un ser humano puede vivir. Así que para mí son el caso más sentido que he manejado en todos mis años, y cuando lo manejábamos con Daniel, que trabajaba con nosotros, cada noticia positiva que llegaba del caso era una celebración inmensa. Pero me acuerdo también que la primera vez que metimos la aplicación nos negaron la primera visa. Y claro, ustedes estaban golpeados, yo estaba golpeada, porque a pesar de que eso es parte de mi oficio, o sea, yo cuando presento un caso, sé que puedo tener un sí o puedo tener un no, pero no me termino de acostumbrar, no termino de resignarme. Y me acuerdo que volvimos a conversar y definimos entre nosotros que vamos a tratar nuevamente. Y ahí es cuando nos dieron el sí. Y bueno, ya podía empezar la nueva vida, la nueva alternativa, y fue así que decidieron llegar a Manitoba, ¿no es cierto? Cuéntenme un poquito, ¿qué fue lo que más les chocó? ¿En qué mes llegaron? ¿Se acuerdan? ¿Qué época del año llegaron? Septiembre de 2016. Diciembre. Fue buenísimo la fecha, porque en ese momento, tú sabes, el clima está espectacular. Es hermoso, o sea, nosotros llegamos y era todo verde. Todo verde, eso fue lo que nos llamó la atención, wow. Sí. Wow, o sea, en Manitoba, diciembre, clima espectaor, ¿no me suena? Septiembre. Ah, septiembre, ya. Claro, septiembre, chévere. Fresquito. Y la otra cosa que a nosotros nos impactó mucho, a la familia, a los dos niños, es que llegábamos a un lugar y habían canchas de fútbol, de soccer, ¿verdad? Por todos lados. Y nosotros, ¿cómo así? Tantas canchas de fútbol. Y como este lugar es tan verde y hay tantos árboles y hay tantos lugares verdes, eso nos llamó la atención. Porque veníamos de lugares donde hay muchos edificios, ¿verdad? Y menos parques y mucha gente queriendo jugar fútbol. Y acá es lo contrario, todito lo opuesto, o sea, más canchas de fútbol que gente. Entonces es como, ¿what? O sea, qué raro eso. Nosotros felices. Comenzamos a grabar videos jugando en la cancha de fútbol y challenges y cosas. Nosotros felizotes así. Es increíble. Qué lindo. Qué lindo. Sí, es impresionante. El paisaje impresiona porque, claro, es un país tan grande. Acordémonos que es el segundo país más grande del mundo y es plano, ¿no? Entonces esos paisajes así, o sea, tan planos, tan verdes, con tantos árboles y con tantos parques, de verdad que a uno le impresiona. ¿Cómo iban con el idioma? Miriam, cuéntame un poco del tema del idioma. ¿Ustedes llegaron con qué nivel de inglés y cómo ha sido el reto del idioma para ustedes? Todavía las tenemos. Todavía, por supuesto. Yo también. Bueno, te cuento que yo había estudiado en Ecuador, estudié la Miriam, querida, si puedes acercarte a tu micrófono, perdóname que te moleste, te agradezco, porque ahí, va, listo. Yo había estudiado en Ecuador, en Guayaquil estudié en el CES, y en Chile también me gané una beca, estudié allá inglés. Pero aún así, yo no vine con un buen inglés. O sea, para mí, no, fatal, a mí se me olvidó todo. No. Porque aquí usan bastante idioms, también utilizan bastante phrasal verbs. Y la verdad es que uno aquí aprende más, pues, ¿no? Claro. Y sin embargo, ¿sabes qué? Cuando nosotros llegamos, el Friendly Manitoba, es verdad. Oh. Es mucha verdad, porque la gente aquí es muy, muy, muy respetuosa, muy paciente. Al momento de que uno habla, ellos te escuchan, es más, te miran esperando a que tú termines de hablar. Sí. Y cuando se ven esas cosas, cuando me pongo nerviosa y comienzo a pensar, estoy hablando mal capaz. Sí, es que tú estás viendo así y dices, creo que no me está entendiendo nada. Pero, no, nosotros encantadísimos, de verdad. Bueno, mi esposo vino con mejor inglés que yo,
Ya. Y él tuvo que lidiar con muchas cosas al principio como dentista, mecánico, cosas que no hubiera podido yo hacer. ¿Sí o no? Claro, claro. Ahí uno descubre un montón de facetas, que a veces somos limitados, ¿no es cierto? Y de repente cuando te desacomodas, cuando sales de tu zona de confort, descubres que tienes más capacidades de las que tú mismo te imaginabas, ¿no? Sí, pero es interesante porque, o sea, acá en Canadá tú te das cuenta de que todo el mundo está en lo mismo. O sea, todos están en la misma lucha de mejorar su idioma, porque como hay mucha gente que llega a todas partes del mundo, mucha gente que llega de Europa, de Europa, de las partes en donde no hablan inglés, hay muchísima gente de Ucrania y esa zona, o mucha gente de Asia, hartísima gente de Asia. Sí. Entonces, tú siempre te encuentras del otro lado con alguien que está en lo mismo. Exacto. Y eso es interesante porque de alguna manera hay esa forma de ayudarse mutuamente en claro. muchas conversaciones, digamos. Hay mucha claro. Cooperación y de ida y vuelta. Eso es fantástico, eso es fantástico. A mí me pasa mucho. Yo trabajo, digamos, contestando teléfonos, ¿verdad? Y ayudando, dando soporte online. Entonces, hablo bastante por teléfono en inglés. Wow. Pero también me toca a veces llamar y estar con gente que del otro lado contesta en help desk o en lugares donde te dan soporte. Entonces, ahí me explico, ahí siento totalmente la empatía, totalmente. O sea, esa parte es hermosa, porque todo el mundo está en lo mismo. Ay, sí. Y si tú vas a un front desk en cualquier lugar, en una clínica, te encuentras con gente de todos lados. Y siempre estás con el mismo challenge de comunicarte bien. O sea, es cierto, es cierto. Saben que yo cuando llegué a Canadá, también fui a estos cursos de inglés gratuitos que tiene el gobierno canadiense para los nuevos residentes. Y me acuerdo, súper chistoso, al finalizar el curso, la clausura, la chica que daba el discurso, que era una chica de Sri Lanka, en parte de su discurso ella decía que ahora ya puede contestar el teléfono, hablar por teléfono. Bueno, yo lloraba, ¿no? Así, ¿no? Es que, y pensaba que la vida, o sea, que el tema de inmigrar es duro, porque imagínate que decir que es un logro poder hablar por teléfono y probablemente solo cuando ya estás acá, que vences el miedo de poder entender una llamada telefónica, tú dices, wow, es un paso grande, ¿no? Entonces, pero como dice David, es algo que lo compartimos con tanta gente porque Canadá es un país lleno de inmigrantes. ¿Qué dices, mi querida Miriam? Sí, definitivamente. Pero, a mí me encanta Winnipeg, me encanta Canadá. Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de ir creciendo profesionalmente acá en el poco tiempo. E inclusive ahora, en el lugar donde yo trabajo en un hotel, de los cuales de todos los empleados solo seleccionaron a 5 para seguir trabajando y entre esos estoy yo. Y imagínate, es súper bueno. Y esto implica que a veces en el horario que yo estoy tengo que contestar las llamadas, las reservas. Entonces es un gran desafío. Claro, claro. Que vas aprendiendo, o sea, vas aprendiendo, vas soltando más la lengua y todo eso, ¿no? Y gracias a Dios. Sí. Claro, claro, es que así son los clientes de Plan B, tendría que decirles, estos clientes triunfadores. Bueno, los chiquitos, ¿cómo les va? Tienen 2 otros hijitos. ¿En qué edades están los bebés? Bueno, el uno ya tiene ayer 19 años. ¡Ah! 19 años ya. ¡Wow! Él habla muy bien el inglés. Inclusive en ciertos horarios me lo llevo a trabajar conmigo. Y hemos tenido que lidiar con ciertas situaciones y él muy bien se ha sabido manejar. Bonito. Para ver si lo dejan trabajando ahí. Claro, qué bien, qué bien. Del colegio y bueno, también está buscando trabajo y también viendo la posibilidad de estudiar su carrera, pues, ¿no? El pequeño tiene 11 años y él habla 3 idiomas, habla el español, el inglés y el francés. Y eso es algo que nos tiene nosotros súper, súper contentos, porque estudiar idiomas en nuestros países es caro, es carísimo. Es caro, y es bien difícil que terminen hablándolos de verdad, porque es 1 horita cada día, 2 horitas, y en la vida real, ¿cuánto puedes aprender con eso? Pero claro, acá con las 2 lenguas oficiales y el esfuerzo que justo hablábamos del esfuerzo que uno hace en casa para mantener el idioma, pero eso es meritorio para ustedes también, o sea, que los bebés hayan mantenido el español. Así que hablan el inglés, el francés y el español. Español. ¡Wow! Cuando él se conecta con la profesora online, yo te soy sincera, pensé que no hablaban tanto como
como lo vi. Cuando veo que la profesora les habla, yo, ¿qué? Y la pronunciación buenísima. Claro. Para nosotros, la pronunciación posiblemente no sea la mejor, porque ya ser adultos, pero el niño, ¿qué pronunciación así? Sí. Porque ellos están en French Immersion, o sea, mi hija también, mi hija chiquita también, o sea, y esto significa que las 8 horas que van a la escuela son las 8 horas en francés. Y para mí también me generaba un conflicto medio mental cuando tenía que decidir si iba al francés o no, porque yo decía, es que cómo va a avanzar con los 3 idiomas, con el inglés, con el francés y el español, o sea, más bien va a terminar muda, así en mi cabeza decía, Dios mío, y si no termina hablando ningún idioma. Y es impresionante cómo cómo es tan fácil para ellos entender y les gusta, ¿no? Sí. Se les hace fácil, ¿no? Sí, súper chévere. Ustedes son obtuvimos la residencia permanente hace, ¿qué? 5 meses, 3 meses? El 31 de enero. ¿Sí? Wow, ¿cómo pasa el tiempo? Enero, febrero, marzo, abril, claro. Abril, mayo, casi 4 meses. 4 meses. Con ustedes hicimos el proceso de la nominación provincial. Llegaron a Manitoba. Mientras David estaba estudiando, tú conseguiste trabajo en el YMCA de Winnipeg. Y bueno, o sea, yo sé que todos tus empleadores te han querido muchísimo y utilizamos tu experiencia laboral en Canadá para empezar el proceso de residencia. Luego mandamos el caso al lado federal. Cuando la provincia les eligió, se fue el caso al lado federal y pues bueno, hace poco tuvieron una entrevista con los oficiales de inmigración donde finalmente les dieron el approval y son residentes permanentes ya de Canadá. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron cuando les dijeron que ya tenían su residencia? No, eso es increíble. Eso es increíble. No, definitivamente. Todo cambia. O sea, el otro día ya tú vas a trabajar ya como un pavo real. Así, permiso. ¿Llegó el residente de Canadá? Te lo juro. No, fue fantástico. No, y la persona que nos atendió también estuvo súper, estaba medio seria, súper seria, pero al final como que era parte del show, ya al final ya, bienvenidos. Así, parte del show. Pero súper chévere. Entonces, yo sé. Podíamos irnos a comer a todos lados. Pero ya se podía andar afuera. Nosotros siempre celebramos comiendo, así que bueno, esa es parte de nuestra cultura. Mi marido, que es cubano, porque bueno, ya saben, en Cuba es más compleja la situación, él me dice, oye chica, ¿por qué quieres celebrar todo comiendo? Y yo, y tomando también, bebiendo y comiendo, pero creo que es parte de nuestra cultura. Cuéntenme algo, ¿cuál ha sido la parte más difícil del proceso de adaptación? Bueno, ahí sí hay un montón de capítulos que son sube y baja, pero tú nos habías dicho, y eso nos acordamos de tu palabra. Nos acordamos de tu palabra, eso fue como una buena guía. Porque sí, hay días buenos, días malos, días buenos, días malos, pero teníamos que inspirarnos en algo, ¿no? Y todo lo que vivimos antes, más esto de que, por ejemplo, nuestro hijo hable 3 idiomas, eso era como algo que nos decía, sigamos adelante, dale. Por ejemplo, lo de la búsqueda de trabajo es una gran, digamos, un gran desafío. Sí. Eso sí es un gran desafío, ¿verdad? Eso toca, digamos, hacer los trabajos, ¿verdad? Los más duros al inicio, pero después va mejorando, y después va mejorando más, y tú comienzas a ver resultados, y esos resultados los ves rápido. Y eso es algo admirable, o sea, y eso es una cuestión fantástica, porque en nuestros países, desgraciadamente, ¿verdad? Tienen que pasar 10, 15 años para que tú veas un poco de progreso. Cierto. En todo sentido, ¿verdad? Cierto. Entonces, eso acá es totalmente diferente. O sea, acá, desde que tú tienes tu primer trabajo, tú comienzas a vivir dignamente, o sea, rapidito. O sea, siempre vives dignamente, así no tengas trabajo. O sea, algo fantástico de este lugar. Pero comienzas tú ya a comprarte tus cosas, a comer lo que tú quieres comer y todo. En otros lugares eso es difícil, o sea, nosotros podemos hablar con autoridades, hemos vivido en 2 países y cuesta mucho, y a veces tienes que endeudarte para poder hacer lo que quieres. Y bueno, digamos, acá hay una realidad totalmente distinta. Nosotros, te lo prometo, nosotros no nos endeudamos en nada, o sea, todo lo hacemos con nuestros recursos. O sea, no tenemos deuda. Wow.
No es súper interesante. Sí, y mira que, por ahí alguna amiga nos dijo, saben que ustedes tienen poco tiempo de haber llegado, cuando recién habíamos llegado teníamos un año y un poquito más, y ya han viajado a Toronto, a las Cataratas del Niágara, bueno, fuimos a hacer un recorrido por allá. Entonces se quedan impresionados y dicen, uy, ven, mira, qué bueno, han podido hacer este viaje con el poco tiempo que tienen. Y muchas cosas más que hemos adquirido en poco tiempo, o sea, es impresionante. Sí, es admirable. Para mí, les cuento que para mí siempre es un reto también el tratar de explicarle a la gente y convencerle de alguna manera de que cuando migras a Canadá tienes que tener esta mente abierta porque empiezas una nueva vida de alguna manera, no, como decía David al principio, no es tu idioma, no es tu país, no es tu cultura, no entendemos el sistema, entonces lo que hemos hecho en nuestros países en 15, 20 años, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana aquí en Canadá, y es tan importante tener una mente abierta, tener una mente flexible y saber que solo son pasitos los que uno va a dar, ¿no? Y que mientras más abierto y más flexible seas, el proceso de adaptación al país es más fácil hasta que uno encuentra finalmente su espacio en Canadá. Entonces, para mí sí es una lucha, y lo digo en todos los seminarios y en las conferencias cada vez que puedo, precisamente este consejo, venir con una mente abierta. Y es más, con los años, creo que me he hecho hasta más frontal y decir, si no puedes venir con una mente abierta, mejor no vengas, porque la vas a sufrir, la vas a pasar duro. Pero por el otro lado, uno no puede decirle cuál va a ser la historia de cada persona. Esto es una historia que lo escribe cada uno. Así como hay gente que llega y se ubica en trabajos mucho más interesantes de entrada, hay gente que le tenemos que luchar un poco más desde el principio, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje interesante en realidad. Así que ese fue uno de los retos más grandes que tuvieron. Sí, y todo eso sirve, ¿verdad? Porque igual esos trabajos duros que uno le toca hacer, en donde hay muchas horas de sacrificio, son muy duros, después tú comienzas a valorar cada centavo, ¿no? O cada cosa mejor que aparece la comienzas a estimar más. O sea, dices, wow, ahora adoro esto de acá que tiene una mejor condición respecto a la otra. Correcto. Y después viene algo mejor y lo comienzas a valorar más. Correcto. Y comienzas a ser más cuidadoso y más responsable de cada detalle de tus obligaciones, porque comienzas a valorar cada cosita, ¿me explico? ¿Sabes lo duro que es? Claro. Yo creo que esto es la enseñanza más linda de esa parte del proceso. Sí, y algo que decían ustedes es súper importante, es el asunto claro, lo que pasa que aquí en Canadá todo trabajo vale por el salario, porque a veces uno dice, claro, en nuestros países hace cierto tipo de trabajos y el salario va a ser $200, $300, $400, pero acá, o sea, estás hablando de salarios mínimos, o sea, 11, no sé cuál es el salario mínimo en Manitoba, ¿saben cuál es? 11, creo que son $11 o $12. Entonces. Eso significa que no ganas el mínimo. No sé cuánto ganen los que ganan el mínimo. Eso es bueno. En realidad es súper interesante porque no importa el trabajo que hagas. O sea, si eres disciplinado y si eres organizado y pones un poquito en orden tus finanzas al inicio, puedes salir adelante rápidamente. Y lo otro que decían ustedes y que lo conversábamos en la entrevista de la semana anterior es que mientras más aprendes aquí en Canadá, o sea, mientras más títulos tienes, más idiomas, cada año que ganas de experiencia, el siguiente trabajo va a ser mejor. Lo que no pasa en nuestros países es que mientras más calificado estás, empiezas a tener menos valor porque no te pueden pagar. Otra cosa que nosotros podemos comparar con nuestros países es el tema de la edad. ¿No? En nuestros países se discrimina mucho en la contratación laboral a la persona ya más madura. Es más, te lo especifican, ¿sabes qué? Tienes que tener todos estos títulos, pero tienes que estar entre 25 y 35. Sí, es cierto. Si más de 35 ya tú no sirves. Ya tienes que ir a dónde, no sé. No. De hecho, acá cuando aplicas a un trabajo no te piden, o sea, ni que pongas ni la foto, ni estado civil, ni fecha de nacimiento, ¿no? Y peor te preguntan si estás embarazada. Claro, y tú trabajas, tus coworkers son de más de 60, más de 65, no sé. Y tranquilamente están todos integrados contigo. O sea, eso es algo también
lindo de ver. Inclusive el tema de la raza o tu cultura, tus tradiciones religiosas, tú te mezclas con todos y nadie cuestiona nada. Eso también es muy interesante, o sea, ese tema de ahí es muy interesante. Eso es muy lindo porque creo que eso es un aprendizaje interesante para la gente de Latinoamérica, porque incluso yo lo digo en algunos videos, en Latinoamérica solemos ser más racistas y discriminadores, y es verdad, en clases sociales, socioeconómicas, pero tú aquí en Canadá, cuando migras, me imagino, aprendes a ser un mejor ser humano, y una de las cosas que aprendes es a respetar la diversidad y las diferencias, y lo aprecias más porque como también eres diferente, a la final nosotros somos latinos, no es que somos blancos, sino somos latinos, somos mestizos. Entonces, abrazamos mucho eso de que nos valoren y que no les importe igual de dónde venimos o nuestro acento, ¿verdad? Creo que eso es una de las cosas muy lindas que tiene Canadá, y al menos yo la disfruto mucho, que todos somos iguales en realidad. Mi querida Miriam, tienes que acercarte al micrófono, perdóname. Eso. A ver, ahí. Una vez yo llegando al trabajo, una vez en la mañana, un lunes, me acuerdo, y mi jefa me pregunta, ¿qué tal el fin de semana? Yo, todo bien. Y le pregunto a mi jefa, ¿y tú? Sí, todo bien, solo que tuve que lavar, planchar, o sea, y yo me quedé así, como mi jefa, la gerente, ¿sí, hace eso? Yo entré en mi ignorancia, imagínate. Pero, y después aprendí que aquí prácticamente todos somos iguales, todos hacemos de todo. Es que claro, tu jefa va en el mismo subway que tú, o sea, es que claro, aquí en Canadá somos una clase media muy, muy grande, entonces eso es otra de las cosas que uno aprende a valorar. Exacto. Cuéntenme una cosa, chiquillos, que están allá en Manitoba, el invierno o el infierno que le llamo yo. Yo tenía un amigo que decía que el infierno ha de ser helado y no caliente en realidad, sino helado. Cuéntenme del clima. La gente, hay muchos clientes que cuando les hablamos de que la mejor alternativa migratoria es Manitoba, ellos se asustan por el tema del clima. Cuéntenme un poco del frío, del invierno. Bueno, eso tiene sus etapas. Nosotros vivimos la luna de miel con el tema del clima en el primer año, ¿no? Sí. Cuando nevó recién, nos tirábamos como niños en la nieve. Y hacer los angelitos. Fantástico, te lo juro. Eso fue espectacular. Y disfrutábamos mucho. Después, digamos, ya el siguiente año ya no te gusta mucho porque ya, digamos, tienes que ponerte muchas cosas, ¿verdad? Pero después te acostumbras, y yo ya me acostumbré, inclusive a sacarle el hielo al parabrisas del carro, que es una cosa que al inicio es terrible, ¿verdad? Ya después ya aprendes cómo calentar eso y cuánto tiempo toma en deshielarse, y lo tienes dominado y ya se te hace costumbre, o sea, después ya no hay drama con eso de ahí. Pero vivimos todas esas etapas, o sea, toda la claro, que te sorprende, claro. Después ya te aburre, y después ya te acostumbras, ya, ok, no hay problema, ya esto es el estándar. Claro. Pero sabes que también nosotros pensamos, ¿no? Tú comparas y dices, bueno, el frío que solamente lo tienes que soportar, por decirlo así, mientras sales de la casa hasta el auto, o del auto a tu oficina, ¿no? Es todo, porque de ahí todo está acondicionado, pues, ¿no? Pero entonces uno compara y dice, o te abrigas bien, o prefieres estar en un lugar donde estás preocupado de que te vayan a romper el parabrisas y te roban y te asaltan y te pueden... No, o sea, esto no es nada. Es cierto. Sí, aquí tú parqueas tu auto en cualquier lugar y regresas y está allí el auto todavía. Sí, yo me he olvidado, yo así, pero literal, me he olvidado porque mi carro se prende con botón y claro, no estoy pendiente de sacar la llave, y unas 3 veces me ha pasado que voy, me estaciono y entro al mall 3 horas y salgo y yo... el carro encendido. Entonces, sí. Y me ha pasado en está calentito. Sí, o sea, es una cosa loca. Hablando del tema del hielo y la nieve, veía un video el otro día de que sale un señor en pleno invierno canadiense
y claro, todos los carros cubiertos de nieve y de hielo, y lo que dices tú, o sea, es romper el hielo del parabrisas, te toma tiempo, y limpiar todo el carro de la nieve, ¿no? Y ya cuando después de 20 minutos de la limpiadera, aplasta la alarma para abrir el carro y se prenden las luces del carro de atrás. Limpió el carro equivocado. ¿En serio? Bueno, sabes, así yo me reía igual. Pero esas son las anécdotas de vivir en un país lleno de nieve y el clima, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora, hay días nada más, no son muchos los días en donde el frío es terrible. O sea, no sé, serán unos 10 días o 20 días durante todo el invierno en donde el frío es terrible. Que te muerde. Es terrible, ¿verdad? Te llega a menos 40 o un poco más, ¿verdad? Ahí sí es terrible. Pero de ahí el resto de días no, el resto de días cuando menos 10, menos 15, no son terribles, son llevaderos. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que también uno empieza a acostumbrarse. Y para mí cada invierno, yo ya vivo 10, van a ser 11 años, y para mí cada invierno es cada vez más fácil, es parte de mí. Yo tengo un primo que es casado con una chica rusa, y cuando ella llegó a Ecuador, no le gustaba el clima. Imagínate nuestro clima de Quito, que para mí es del perfecto del mundo, ¿no? Porque no es ni muy caliente ni muy frío. Pero ella me decía que su cuerpo estaba acostumbrado al cambio de estaciones. Y yo ahora, después de 10 años de vivir acá, siento como el cuerpo, claro, empieza a prepararse cuando va a cambiar la estación. Entonces, es un tema de costumbre, como decía Miriam, a la final de cuentas. Si estás acostumbrado a vivir en un país donde hay delincuencia, donde hay corrupción, donde hay tráfico a morir, donde hay tanta desigualdad, no se diga, o sea, no nos quejemos de que vamos a pasar un poco de frío cuando todo el país está totalmente ambientado y está preparado, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí. Chicos, cuéntenos qué edades tienen. La gente quiere saber. Ay, no, Miriam, estás guapísima y se te ve jovencita. Además que yo sí sé, porque si no me cuentan, yo se va a contar. Me voy a Laura. Ahí la dejo, Miriam. Fue una linda entrevista. Ok, cuéntenos el tema de la edad, porque a veces las barreras mentales están aquí adentro, ¿no es cierto? Hay mucha gente que dice, no, yo ya estoy muy viejo para migrar. ¿Qué creen de eso? Tengo 48 y bueno, cuando migramos, que vamos a hacer 44, 45, más o menos. ¡Wow! Y sí tenía ese temor, chuta, ¿será que ya voy muy viejo? ¿Será que cómo será mi transformación mental y física para todo eso allá? Pero una vez estando acá, más bien, cuando vi que podía todo, me explico, podía lidiar con las cosas del idioma, podía lidiar con el idioma y todo, digo, no, pues, estoy súper bien, estoy entero. Sí. Es más, estoy mejor que antes, porque físicamente, haciendo todos los trabajos que hacía, todo estaba bien, atléticamente y todo. Entonces, no, pues digo, estoy bien, o sea, a esta edad estoy súper bien. ¿Por qué me estaba cuestionando eso? No, estoy joven, chao. Y tú, mi querida Miriam, ¿qué piensas del menor? Yo tengo 43. 43. Sí, y te pesaba el tema de la edad, pensaban que era como que ya estaban muy, muy viejos, porque ese es el término que utilizamos en Latinoamérica, estoy muy viejo para hacer tal cosa. Al inicio sí, pero después de todas las recomendaciones y todo lo que tú nos dices y toda la información, entonces nosotros dijimos, bueno, para adelante. Es como que vuelves a nacer, en otras palabras, porque vuelves a empezar de cero todo, amigos, trabajo y el idioma y todo, entonces vuelves a nacer, sí. Es un reset completo. Ya, pero eso es interesante, eso también, es que yo soy positiva, o sea, yo veo todos los cambios, o sea, yo pienso que la vida siempre te trae algo bueno, o sea, de alguna manera, todos los cambios traen cosas buenas, pero uno tiene que estar abierto de mente y de corazón precisamente para aprender a valorar que los cambios son buenos y valen la pena. Mis queridos Miriam y David, un consejo para la gente que quiera migrar al Canadá. ¿Aconsejan a la gente que migren al Canadá? ¿Qué les aconsejan que tengan en mente? Definitivamente. Si tienes, podemos hablar como familia, ¿ya? Porque nosotros tenemos niños. O sea, nosotros podemos decirte que los resultados que vemos de que tus hijos hablen idiomas y que se adapten a toda esta vida más sana por todos lados de la vida, ¿verdad? Y el hecho, por ejemplo, en el caso de Manitoba, ¿verdad? El hecho de que el otro día dijeron que aquí había 0 personas en cuidados intensivos con esto del COVID.
Wow. O sea, cuando tú te cuestionas, ok, ¿será bien que viene a este lugar? Cuando tú ves una noticia como esa en la radio, dices, ahí está la respuesta. Oh my God. Claro. Sí, definitivamente, cuando tú ves en tu país de origen que hay 500.000 personas que se están muriendo, entonces ahí está la respuesta. O sea, ese es un ejemplo nada más, como te digo. Ahora, migrar no es fácil, ¿verdad? No es nada fácil, ¿verdad? Entonces las personas que quieren hacerlo y que van a hacerlo deberían estar bien decididas a nunca dar un paso atrás, sino darle para adelante, ¿verdad? Eso es importantísimo. Porque si algo te falla o algo no te gusta o no es lo que tú esperabas y ya das un paso hacia atrás, mejor no vengas, o sea, mejor no gastes tu dinero y no pierdas tiempo. Tienes que luchar contra todo. Correcto. Y seguir adelante, ¿verdad? Y definitivamente, o sea, los resultados a estas alturas nos dicen, ¿sabes qué? Una decisión fantástica. Sí. Yo no podía contar esta historia de mi hija sin echarme a llorar, o sea, imagínate tú. O sea, era tan difícil tener una conversación de eso de ahí para mí. Pero ahora, gracias a Dios, hemos podido, digamos, lidiar con todas estas cosas de acá que nos han mantenido como con una terapia nueva, con algo diferente, o sea, nos han ayudado hartísimo. Nos han ayudado. O sea, todo eso nos hace concluir que fue una buena decisión nuestra como familia. Qué bueno, hermoso. David. Qué bueno. ¿Qué dices? Además, aquí, y hablando de la parte monetaria, por decirlo así, aquí se prospera rápido. Siempre y cuando, obviamente, te propongas a avanzar con tus estudios, con el idioma, porque también el idioma, en lo personal, pienso que es importante. Porque dependiendo del nivel de inglés con el que tú vengas, es lo que tú vas a poder conseguir. Entonces, y ya te digo, sí, nosotros estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos. Con esta provincia nos encanta. Es pequeña, es tranquila, no hay tráfico. De donde vivimos, el centro donde yo trabajo son 30 minutos y no hay tráfico. ¿Y manejas o te vas ¿tienen subway? ¿Hay subway en Manitoba? No tenemos, solamente buses. Pero los buses, María Laura, tú te subes a un bus, me siento adelante, no, más tarde me siento atrás, o sea, no hay gente. Entonces, es tranquilo, No se sube el payaso a vender caramelo. Acá, sí, el que dice, acabo de salir de la cárcel y quiero empezar una nueva vida así con la lacra y si no me compras, quedará en ti. Ay, no, ay, yo me río de a veces la realidad que tenemos en Latinoamérica, que todos lo hemos vivido y lo que vivimos ahora aquí en Canadá y me encanta, a mí me alegra, no saben cuánto, escuchar precisamente de ustedes, que están bien, que hay más consuelo también de estar en Canadá. Eso a mí me alegra el alma muchísimo. Yo les deseo prosperidad y felicidad eterna cada día, que tengan lo mejor para ustedes, para sus hijos, que sigan creciendo, progresando, disfrutando de este país. Imagínense, a mí me sigue dando el rayo de sol. Esto no es bigote, por si acaso, es el rayo de es el rayo de sol y son cuarto a las 8 de la noche. Entonces, es un país con cositas diferentes. Es fabuloso, ¿no? El verano es fabuloso. Con estos días larguísimos, tenemos luz hasta las 10 de la noche. Eso es fantástico. Puedes trabajar, hacer bici, jugar fútbol, hacer todo lo que quieras en un mismo día. Es cierto. A mí me angustia un poco porque a ratos son como que muy largos. Digo, ¿y ahora qué más hago? Así, no, pero no puedo porque el sol está así que pega y no puedes ir a dormir. Pero son cosas muy lindas. Yo les agradezco infinitamente que se hayan dado un tiempito. Yo sé que llegaron del trabajo hace poquito, están trabajando y que se hayan dado el tiempo de conversar conmigo y con la gente que nos ve y que nos sigue. Y pues bueno, yo les agradezco porque traen muchísima inspiración. Así que gracias una vez más. Los quiero mucho, me alegro mucho verlos, conversar y estar en contacto y espero verlos en persona pronto. Sí, tenemos que conocernos. Mariela, le quería decir algo más que olvidé. Acá también comprar una vivienda, una casa es factible. Ok. Es rápido. Conocemos personas que inclusive antes de recibir la residencia han comprado casa. Entonces, es muy factible. Sí, se cayeron los lentes. Y bueno,
bueno, y queríamos darle esta noticia, pero todavía no, pero bueno, ya hablamos. Ya, a ver, pero ya están en proceso de comprar su primera casita. Dios quiera, el fin de mes nos cambiamos a nuestra. O sea, ya hicieron todo el proceso, ya les aprobaron el mortgage y todo. Sí. Oh my God, esa es una excelente noticia. ¿Y al qué tiempo? A ver, ¿cuánto van viviendo en Canadá? 3 años y... En septiembre serían 4 años. Wow, por eso les dicen que van caminando rapidísimo. O sea, hay canadienses, sin menospreciar a mis canadienses amados, que no compran casa nunca. Pero esa es la diferencia del inmigrante, que venimos con tanta pasión, con tanta fuerza para demostrar que nos merecemos un espacio en este país. Y esta es una noticia excelente. Yo hablo a veces del tema de las propiedades, porque cuando la gente investiga cuánto puede costar una casa en Canadá, dicen eso es imposible. Y bueno, imposible para mi vocabulario no existe, pero a veces se pasa por la cabeza que cómo puedes comprar una propiedad de 300, 400, 500, 600, 700, $1,000 en adelante. Y lo que tú dices, Miriam, es cierto. Todos tenemos acceso a la oportunidad de tener una casita. ¡Qué chévere! Sí. Les felicito. Así que, bueno, ya iré a conocer la casa entonces. Bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Cerramos esta entrevista con esta excelente noticia. Se lo merecen y se merecen mucho, mucho más. Estaremos en contacto y nos veremos pronto. Muchas gracias. Un abrazo gigante, María Laura. Gracias. Familia. Gracias, igual a sus chiquillos. Mis queridos amigos, nos estamos despidiendo de David y Miriam. Ellos están en Manitoba, llegaron hace 4 años a Canadá. Son una historia totalmente inspiradora, así que aquí les dejo con esta hermosa entrevista. Chao, chao. Chao, chicos, gracias. Esto fue Plan B de Vida con María Laura Bertero desde un rinconcito de Canadá. Un programa dedicado al optimismo y a traerles historias de personas comunes, pero fantásticas. Personas que salieron de su zona de confort, que vencieron sus miedos, que confiaron en sus habilidades y destrezas y emprendieron un gran cambio en otros países como Canadá. Gracias por sintonizarnos y por dejarnos llegar a ti, por escucharnos y abrazar nuestro mensaje. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Recuerda que te estaremos esperando. Esto fue Plan B de Vida.